Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la bendición nuevamente de alabarle, cantar a su nombre y declarar que Él es altísimo y tener en cuenta su gloria en las alabanzas que entonamos para Él. Vamos a continuar y a concluir el día de hoy con la vida del rey Usías, a quien comenzábamos a estudiar la semana pasada. Veíamos al rey Usías, ¿verdad? Que nos habla la Biblia de este rey en el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, del versículo 1 al 7. Usías o Azarías también, así lo menciona el segundo libro de Reyes. Empezó a reinar a los 16 años, reinó por 52 años. En resumen, en su vida hizo lo recto ante los ojos de Dios, así nos dice la Escritura. Pero tristemente este rey es más conocido porque enfermó de lepra y así fue como murió. Aunque podemos ver las acciones realizadas por él, diapositiva 2 por favor. En resumen rápido, avanzó en guerra contra los filisteos, ¿verdad? Contra los amonitas, contra los árabes. Edificó ciudades, torres sobre todo fortificadas en las ciudades y también en el desierto, para defensa, por supuesto. Hizo cisternas, con lo que benefició la agricultura y la ganadería. Dice la Biblia que fue amigo de la agricultura. Organizó también a su ejército, lo organizó por divisiones. Era un ejército además numeroso y había jefes también allí para organizar a su ejército. Desarrolló tecnología que utilizó sin duda para la guerra, y todas estas cosas le llevaron a tener mucha fama alrededor. Dice el versículo 15 del capítulo 26 de Crónicas: su fama se extendió lejos, y con esto terminamos la semana pasada, porque fue ayudado como maravillosamente hasta hacerse poderoso. Maravillosamente de parte de Dios hasta hacerse poderoso. El ser humano es vanidoso, el ser humano en su corazón también es soberbio, es altivo, es presumido, ¿sí? Así que es fácil que cuando tiene éxitos, cuando tiene logros, ¿verdad? Cuando tiene alguna ventaja sobre los demás, pues se enorgullezca y se enaltezca. Y eso es precisamente lo que vamos a ver acerca de Usías el día de hoy. Fue ayudado mucho de parte de Dios, de una forma maravillosa, y por eso se hizo poderoso. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 16, siguiente diapositiva, por favor. Y dice el versículo 16 que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dice que su corazón se enalteció para su ruina. Estamos hablando de orgullo, de soberbia, de todos estos éxitos, y la Biblia señala que era fuerte y eso lo llevó precisamente a enaltecerse. El problema es que cuando alguien se enaltece, mira por encima a los demás. Y Usías hizo algo peor todavía: se rebeló contra Dios. No solamente ve por encima a los demás, ¿no? Verse como superiores, como superior a los demás, sino que incluso fue llevado a rebelarse contra Dios, de tal manera que entró al templo para ofrecer incienso en el altar, no tomando en cuenta a los sacerdotes a quienes les correspondía estas tareas, haciendo a un lado, ¿verdad?, a los sacerdotes. Y entonces él entra para ofrecer incienso en el altar. ¿Cómo es alguien de corazón altivo o soberbio? Son egocéntricos, piensan solamente en ellos, les gusta que los adulen, que los reconozcan, que los aplaudan. De hecho, es un motivo de enojo para ellos si no se les reconoce. No hay humildad, y por eso, si no se les reconoce, es un motivo de enojo para ellos. Si opinan algo y su opinión no es tomada en cuenta, ¿qué pasa?
se enojan. Así es alguien altivo, alguien soberbio. Además, es poco empático con los demás. No tiene en cuenta los sentimientos, las emociones de los demás. Así es alguien soberbio. Puede pasar por encima de ellos sin importarles. Si sufren, si los afectan, no les importa. Se sienten precisamente superiores. Alguien que es altivo, que es soberbio, no reconoce sus errores. Esas son las características de alguien altivo. Esto le pasó a Usías. Era fuerte y su corazón se enalteció. Pero dice la escritura que se enalteció para su ruina. Vemos ahí algunos pasajes. La altivez de ojos y el orgullo de corazón. De entrada el Señor no nos da lugar a dudas, ¿verdad? Esto es pecado. Ser orgulloso, ser altivo, ser soberbio es pecado. Y para Dios esto es abominación. Dice el Proverbios 16:5, abominación es al Señor todo altivo de corazón. O sea, Dios lo rechaza. Dios no lo ve con buenos ojos. Es abominación, algo detestable ante los ojos de Dios. Alguien que es soberbio, alguien que es altivo de corazón. Y dice al final de este versículo, no quedará impune. Como ya vimos que es pecado y Dios mira todo esto, entonces nos deja saber, no quedará impune. Y esto es algo que le va a ocurrir a Usías con el pecado que comete, rebelándose contra Dios y entrando al templo para quemar incienso, algo que no le correspondía. Entonces no quedará impune. Bien, así que antes del quebrantamiento, lo veíamos la semana pasada, es la soberbia, quebrantado. Antes de la caída, ¿qué es? La altivez de espíritu, derribado, quebrantado. ¿Por qué? Por causa de la soberbia. Dice Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios. ¿Qué necesita hacer el soberbio? Arrepentirse. El soberbio necesita arrepentirse. Necesita dejar su orgullo, necesita dejar su lugar del centro de todas las cosas, porque así es como se siente el soberbio, como que él es el centro de todas las cosas, necesita dejar ese lugar, porque Dios resiste a los soberbios. Y algo que hace o que no hace el soberbio es escuchar consejo. El soberbio no escucha una reprensión. El soberbio no puede escuchar una exhortación. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice el capítulo 26 de Crónicas que estamos viendo, versículos 17 y 18, que una vez que entra Usías para ofrecer el incienso, entró tras él el sacerdote Azarías, pero no entró solo. Dice que con él entraron 80 sacerdotes de Dios, varones valientes. 80 sacerdotes. ¿Y por qué dice la palabra que son varones valientes? Porque iban a enfrentarse al rey. Se iban a enfrentar al rey. En este caso, hay una razón muy justificada de por qué lo van a hacer. Dice el versículo 18 que se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Dios. Usías, esto no te corresponde a ti, tú no puedes hacer esta tarea. Esto no viene de parte de Dios. Le toca a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Así que sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. Le dicen, sal de aquí, estás haciendo mal, esto no te corresponde hacer a ti. Le está explicando, ¿verdad? Está llevando a que entienda cuál es el error que ha cometido. No te corresponde. Esto solamente es para los sacerdotes. La escritura lo dice.
Allá en el capítulo 3 de Números, del versículo 5 al 10, dice que Dios habló a Moisés acerca de la tribu de Leví y le dijo: hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y también guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y que ministren en el servicio del tabernáculo. Y le dice esto: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Quién es el extraño? Pues alguien que no sea de allí, en medio de los levitas, pero sobre todo, ¿verdad?, de los descendientes de Aarón, que son los sacerdotes. Solamente a ellos les es dado esta tarea, este derecho solamente lo ejercen ellos. Y fuera de ellos son llamados los demás extraños. Bueno, ya de por sí es extraño alguien que de alguna otra tribu del pueblo se atreva a hacer esto. Imagínense pensar en pueblos extranjeros entonces. Alguien de un pueblo extranjero introduciéndose allí en el templo. Dice, esto es, ¿verdad?, es un extraño y no está para ellos. Aquel extraño que se acerque, dice la palabra, morirá. Entonces había una indicación muy clara de parte de Dios en cuanto a esta tarea. No les correspondía. Ahora bien, se acercan los sacerdotes y le tratan de hacer razonar. Le están explicando: Uzías, no te corresponde a ti. Esta tarea no te corresponde. ¿Qué hace normalmente el soberbio, el altivo, cuando recibe un consejo, cuando es reprendido en algo? ¿Escucha? No escucha el consejo. Y sin embargo es necesario que haya quien exhorte, es necesario que haya quien dé consejo, es necesario que haya quien corrija, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, en las acciones realizadas por el rey Uzías. Dice el apóstol Pablo, ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11: como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos. Debe de haber exhortación. Y dice el apóstol Pablo: como el padre a sus hijos, así nosotros con ustedes, se dirige a los tesalonicenses. Es decir, había exhortación. Necesitamos ver esto, que la exhortación es parte de nosotros como pueblo de Dios. Puedo ser exhortado y Dios puede utilizarme también para exhortar a alguien. Alguien puede venir y decirme que estoy mal en algún aspecto de mi vida y entonces me está exhortando, me está corrigiendo. Es parte de nuestra vida como hijos de Dios y como parte del pueblo de Dios. Dice el capítulo 5, versículo 11: anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. ¿Cuál es el propósito de la exhortación? Animarnos y edificarnos, ¿verdad? Entonces, el rey Uzías hubiera hecho bien al escuchar lo que le estaban diciendo los sacerdotes. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 13 dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Se le dice a Timoteo: mira, vas a exhortar y vas a enseñar, y por eso es necesario que te ocupes en la lectura. De otra manera, ¿cómo podrías exhortar? Bueno, es parte de nuestra vida como pueblo de Dios. A veces seremos exhortados, a veces tendremos oportunidad de exhortar. Dice aquí también que entre lo que le dicen al rey Uzías, le dicen: sal del santuario porque has prevaricado. Esta palabra, prevaricado, ¿qué es prevaricar? Dice el diccionario: es la acción consciente de una autoridad, de un funcionario público, que dicta una resolución arbitraria en asuntos, de asuntos administrativos, sabiendo que es injusto. Es decir, él es consciente de que lo que va a determinar, lo que va a decidir, está mal
y aún así lo hace. Esto es prevaricación y es pecado ante los ojos de Dios. Por lo tanto, también incluso descuidar su responsabilidad también es prevaricación, ¿sí? Hacer algo diferente a lo que Dios espera sería, en el caso de las autoridades, sería prevaricar. Hacer omisión, por ejemplo, a la palabra de Dios es prevaricar. Y entonces Usías estaba omitiendo, estaba haciéndose que no estaba enterado acerca de que Dios decía que estas tareas solamente en el templo solamente le corresponden a los sacerdotes. Así que su corazón se enaltece, peca contra Dios, porque se rebela contra Dios al hacer esto, y al hacerlo también está cayendo en prevaricación. Bueno, sigue hablando la escritura, siguiente diapositiva. Y nos dice el versículo 19, que Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Le hablan, le corrigen, ¿no?, en que está mal lo que está haciendo. Y no dice aquí la escritura, Usías, pues le dolió en su corazón, se arrepintió, dejó el incensario y salió del lugar. No dice que haya hecho eso. Podría haber sido lo más sensato. Lejos de hacer eso, Usías todavía mantiene el incensario, ¿verdad? Y se llena de ira, se enoja contra los sacerdotes que le están hablando y que le están diciendo que no le corresponde a él. Imagínense siendo el rey. ¿Ustedes por qué me vienen a decir? ¿Ustedes quiénes son para venirme a decir? No es la actitud, ¿verdad? No es la actitud. Sin embargo, ese momento en el que se llena de ira, y dice, lo especifica, en su ira contra los sacerdotes. Se enojó contra los sacerdotes porque lo estaban corrigiendo, porque lo estaban exhortando, le estaban señalando lo que estaba haciendo mal. Y entonces no recibe la palabra que le están dando. Así que por esa razón dice que la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Dios, junto al altar del incienso. Alguien leproso, pues era excluido del pueblo, era alejado, puesto en un lugar aparte. No podía tomar parte en las reuniones, ¿verdad? No podía congregarse con el pueblo, no podía hacer eso. Ahora imagínense dentro del templo. Se pone leproso dentro del templo. Bueno, esto viene de parte de Dios. Sin duda, lo que provocó su ira es que le brotara la lepra. No tomó en cuenta el consejo. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto, acerca de no tomar en cuenta el consejo, desechar el consejo dado por Dios. Proverbios 1, del versículo 25 al versículo 30 nos dice: desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. Hubo consejo y lo desecharon. Mi reprensión no quisieron. Y sigue diciendo: también yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando les venga lo que temen, como una destrucción. Y su calamidad llegue como un torbellino. Cuando venga todo esto, dice el Señor, me reiré en su calamidad. Me burlaré cuando venga todo esto que ustedes temen. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. El Señor reprende y entonces, pues a través de los sacerdotes lo hizo. Usías
Lo veo en todas estas palabras que leemos en Proverbios. Lo rechazó, lo menospreció, ¿verdad? Y entonces la calamidad vino así inmediato como torbellino. Pero dice además algo muy triste: me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Porque aborrecieron la sabiduría. Tuvieron consejo de parte de Dios, ¿verdad? Y no escogieron el temor de Dios. ¿Cuál es la consecuencia entonces de alguien que no escucha el consejo, que no recibe la reprensión? Bueno, es triste, es triste. Proverbios 15:10 dice: la reconvención, o sea, cuando alguien trata, ¿verdad?, allí de hablar con alguien que por supuesto está mal en su caminar y tratando de exhortándole, dice: la reconvención es molesta al que deja el camino. ¿Cómo, cómo lo percibe, verdad? El que ya se apartó de Dios, el que dejó de mirar a Dios, ¿cómo percibe él cuando es reprendido? Le es molesto, le incomoda que le digan. Dice: y el que aborrece la corrección morirá. Bueno, le molesta, y como la aborrece, dice: ¿cuál es la consecuencia? Morirá. Hay consecuencias, ¿verdad?, por no escuchar la voz de Dios, por no atender a la corrección, a la reprensión dada por Dios. Dice Proverbios 29:1: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Lo reprenden, se endurece en su corazón, y entonces ¿qué viene? El quebranto. Pero aquí nuevamente vemos esta constante: no habrá para él medicina. Ya en su corazón está endurecido, no escucha a Dios. Un corazón endurecido no escucha a Dios, ya no puede entender a Dios, ya no puede recibir la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, la ignora. Dice: bueno, entonces no habrá para él medicina. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Sencillo, dice Hechos 7:51, y está hablando Esteban, ¿verdad? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. ¿A quién resisten? Al Espíritu Santo. Así que después de ver estas palabras, que al que se resiste es al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya no suena descabellado lo que dicen los pasajes anteriores: no habrá para él medicina. El que aborrece la corrección morirá. No quisieron mi consejo, menospreciaron mi reprensión. Entonces me voy a reír, me voy a burlar cuando venga la calamidad, la destrucción como un torbellino. El Señor Jesús también menciona algo que me llamó la atención al respecto. Mateo 7:6 dice: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los desprecien. Y aquí las perlas y lo santo representa precisamente la palabra de Dios. ¿Y a quiénes se dirige con estos calificativos? No a gente de afuera, a gente de adentro, a gente del pueblo que sencillamente rechaza. Bueno, el Señor Jesús, conociendo ya también la actitud de aquellos hombres a quienes Él se refiere, bueno, dice: ellos se pueden voltear y despedazarlos. Claro, esto requiere sabiduría de parte de Dios. Eso no se aplica inmediatamente a la primera. Sin duda hay un trabajo, hay una tarea que se hace, se intenta el acercamiento, se exhorta, y puede ser que en esa primera exhortación alguien escucha la voz de Dios y se arrepiente. Pero cuando esto es una constante, entonces el Señor también nos deja ver qué debemos hacer.
Así que ahí está. La ira, ¿a dónde lo llevó? Pues a recibir el castigo de parte de Dios cuando le brota esa lepra en la frente. Es triste porque por lo que estábamos viendo la semana pasada y que resumimos hace un momento, iba bien, estaba tomando buenas decisiones, iba caminando correctamente. Se puede decir que la mayor parte del tiempo que reinó 52 años. La mayor parte del tiempo que reinó, pues dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero basta un error. Y les decía, lo triste es que esto es por lo que más se le recuerda, porque le cayó lepra. Esto es por lo que más se le recuerda. Vamos a avanzar de diapositiva. Dice el segundo libro de Crónicas, igual capítulo 26, versículos 20 y 21. Le miró el sumo sacerdote Azarías, y la lepra estaba en su frente. Le hicieron salir apresuradamente. Él también se dio prisa a salir porque Dios lo había herido. Él mismo ya se dio cuenta de lo que estaba pasando y se sale. No vaya a ser que se extiende más. Y entonces se sale. Y dice que lo hicieron salir apresuradamente. Nos dice la palabra que Usías fue leproso hasta su muerte en una casa apartada y fue excluido de la casa de Dios. En un lugar lejano, ¿no? Y excluido de la casa de Dios. Qué terrible sería, ¿no? Ser excluido. Dice David, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si tuviera la oportunidad de escoger cuánto tiempo quieres vivir, un día o 1000 días, pero si escoges un día va a ser allí en la casa del Señor. Si escoges mil días, va a ser en otro lugar, ¿no? Y David, prefiero uno, pero allí en los atrios de la casa del Señor. Ser excluido de la presencia de Dios. Bueno, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? Mirando hacia la vida eterna o a la condenación eterna. Ser excluido de poder estar en la presencia de Dios. Yo creo que para el pueblo también esto debió haber sido impactante, porque el pueblo vio una época de resplandor, pues en Israel. Fue una época de resplandor. Está entre los mejores reyes, ¿no? Mientras que hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Cómo miraría también el pueblo la caída de Usías? Evidentemente, se enteraron. ¿Cómo lo miraría el pueblo? A lo mejor teniendo esperanza que las cosas iban a marchar mejor. Vamos bien, este rey nos está llevando por buen camino. Y de repente, bueno, hasta el rey se equivoca también y le cae lepra. Tuvo que gobernar su hijo. Dice que Jotam, su hijo, tuvo a cargo la casa real y estuvo también gobernando al pueblo, porque vivía todavía Usías, aunque con lepra. Llegó el día que murió y dice que durmió Usías con sus padres y lo sepultaron en el campo de los sepulcros reales. Pero dice, allí hay una nota que dijeron, leproso es. Es decir, que quedó marcado de esta manera. Leproso es. No fue lo mejor para él en este sentido. Definitivamente no fue lo mejor. Segunda de Crónicas,
capítulo 26, versículo 22. Dice: los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y entonces, al considerar a Isaías, incluso hay otros reyes que mencionan al rey Usías. Otros profetas que mencionan al rey Usías. Y señalan, pues, el tiempo, ¿verdad?, en el que reinó el rey Usías. Pero Isaías dice esto. En el capítulo 6 del libro de Isaías, él dice: en el año que murió el rey Usías, se toma como referencia el año en que murió este rey leproso. Y tomo como antecedente que el pueblo, pues para el pueblo fue alguien de admirar mientras caminó bien. Así que en este momento, dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aunque ya no está Usías, uno de los mejores reyes, y que también se equivocó, puede decir Isaías: vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bien, aunque Usías, en ese momento, el rey de Judá, se equivoca y muere, por supuesto, triste para el pueblo, me parece, después de todo lo que ellos experimentaron, Isaías tiene la oportunidad de dar el mensaje. ¿Y qué creen? Pero hay un rey sobre su pueblo. Y dice: al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Y pensaba, el Señor Jesús, ¿verdad? Muy contrario a lo que el rey Usías decidió que dejó que la altivez llenara su corazón, siguiendo incluso el ejemplo de Satanás. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo es que, siendo rico, se hizo pobre, se hizo humilde, nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, tenemos este mal ejemplo de la altivez y la soberbia. Y por el otro lado, tenemos a nuestro máximo ejemplo en lo que es humildad y sencillez, nuestro Señor Jesucristo. Y cómo no, entonces, reconocer que Él es digno de gloria, de honra y de alabanza, ¿sí? Porque podríamos decirlo así: siendo el más rico, se hizo pobre, se hizo humilde para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Todo lo contrario a lo que vemos por acá, nuestro Señor Jesucristo nos dejó testimonio de una vida perfecta y recta ante los ojos de Dios. Los hombres se equivocan, pero nuestro Señor Jesús es perfecto, y por eso podemos confiar en nuestra salvación, podemos confiar en las promesas acerca de la vida eterna. Y volvemos a esto: Él viene por nosotros. ¿Estamos convencidos de eso? Él viene por nosotros, viene para darnos vida eterna, para llevarnos allá. Solo estamos esperando que eso suceda. Así que mientras estamos aquí esperando a nuestro Señor, no nos distraigamos. No dejemos que nuestro corazón caiga en soberbia, que caiga en altivez, que caiga en situaciones que lo van a apartar de Dios. Mantengámonos firmes delante del Señor. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar también para ser despedidos.
Y aprovechamos para mandar un saludo a nuestros hermanos que están en casa siguiendo la transmisión. Que Dios les bendiga, hermanos. Y puestos de pie, oramos. Amado Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, porque nos das la oportunidad de considerar tu palabra y ser instruidos a través de ella. Sin duda, habiendo ejemplos, Señor, de actitudes, decisiones que no debemos de tomar, caminos por los cuales no debemos de andar. Gracias por recordarnos el daño que puede hacer a nuestras vidas caer en soberbia, caer en altivez, tener menosprecio por los demás, porque nos pueden llevar a equivocarnos gravemente. No dejarnos llevar por la ira, porque la ira también nos puede llevar a pecar y cometer errores, incluso podrían ser irreversibles. Señor, líbranos de eso. Líbranos, déjanos ver este ejemplo en la vida del rey Usías como algo de cuidado para nosotros mismos, para mantenernos fieles a ti. Gracias porque en nuestro Señor Jesucristo tenemos ejemplo para caminar humildes, sencillos, mansos, como nos ha mostrado a través de la palabra. Y que nuestras vidas sean así, Señor, útiles en tus manos para servir a otros. Es el propósito, Señor, servirte, darte gloria, honra. Y al hacerlo, Señor, servimos a los que están a nuestro alrededor, no viéndonos a nosotros como superiores a ellos, sino al revés, viendo a los demás como mayores a nosotros mismos, para que podamos mantenernos en humildad. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu amor. Nos disponemos a terminar esta reunión, Señor, y regresar a nuestros hogares, no sin antes pedir que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Estamos despedidos, hermanos.